¿Alguna vez te has preguntado cómo se formó la tierra que hoy conocemos como Palestina y por qué se convirtió en uno de los mayores desafíos para el pueblo de Israel? Esta historia no es solo de guerras y territorios, es la historia de generaciones enteras enfrentando enemigos poderosos, de familias que lucharon por sobrevivir, de hombres y mujeres que vieron sus hogares amenazados y sus sueños puestos a prueba. Hoy vamos a recorrer juntos cada paso de esta historia, desde los primeros habitantes hasta las grandes batallas que definieron la región, y entenderemos por qué la tierra prometida no solo fue un premio, sino también un desafío constante. Esta narrativa tocará tu corazón, porque verás cómo la fe, la paciencia y la guía de Dios transformaron el miedo y la adversidad en victorias que cambiaron el destino de un pueblo. Si alguna vez has sentido que los obstáculos que enfrentas son demasiado grandes, que tus enemigos son invencibles o que los desafíos de la vida parecen imposibles de superar, esta historia te mostrará la solución. La fuerza no está en la espada ni en la estrategia humana, sino en confiar, obedecer y depender del poder divino que guía cada paso. Prepárate para adentrarte en un relato épico, lleno de milagros, enseñanzas y lecciones que siguen siendo válidas hoy. Bienvenido a Palestina, la mayor nación enemiga de Israel, donde cada página de la historia revela que, aunque el camino sea difícil, con fe y obediencia siempre hay una salida y una victoria. Antes de adentrarnos en esta historia épica de Palestina, la mayor nación enemiga de Israel, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias bíblicas llenas de fe, aventuras y lecciones que inspiran. Además, quiero que comentes aquí abajo, ¿qué parte de la historia de Israel y sus desafíos crees que es más sorprendente? Comparte tu opinión, porque tus comentarios ayudan a que más personas descubran estas historias llenas de enseñanza y esperanza. 1. Los orígenes de Canaán y los pueblos que habitaron la región. Hace miles de años, mucho antes de que Israel existiera como nación, la tierra que hoy conocemos como Palestina estaba habitada por pueblos antiguos y orgullosos, los cananeos. Según la Biblia, estos pueblos descendían de Canaán, hijo de Cam, nieto de Noé. Imaginen vastas colinas y valles verdes, ríos serpenteando por la tierra, y en cada ladera aldeas con casas de piedra y techos de barro donde las familias vivían, trabajaban y se protegían unas a otras. Las ciudades eran impresionantes. Murallas altas rodeaban cada población, torres de vigilancia se alzaban hacia el cielo y templos antiguos, dedicados a sus dioses, brillaban bajo el sol. Los cananeos no eran simples habitantes, eran guerreros experimentados, comerciantes astutos y constructores ingeniosos. Cada ciudad tenía su propio rey, y a veces estas ciudades formaban alianzas o entraban en guerra entre sí. La Biblia nos cuenta que estos pueblos tenían costumbres y creencias muy distintas al pueblo de Dios. Sus templos estaban llenos de estatuas de dioses y diosas y ofrecían sacrificios que a los ojos del Señor eran un gran error. Pero a pesar de sus prácticas erróneas, Dios les dio tiempo y espacio. No fueron destruidos de inmediato. Él permitió que su pueblo, Israel, creciera y se preparara antes de enfrentarlos, mostrando que la historia de la tierra y de sus habitantes no dependía solo de la fuerza humana, sino del plan divino. Podemos imaginar a niños corriendo por las calles de estas aldeas, campesinos labrando la tierra fértil, pastores cuidando rebaños, comerciantes llevando mercancías y soldados entrenando día tras día, listos para defender sus hogares. Cada piedra, cada muro, cada río y cada árbol estaba lleno de vida y de historia. Canaán no era solo tierra, era un escenario vivo, lleno de desafíos, de culturas y de fuerzas que moldearían el destino de la región.
Y así, los orígenes de Canaán nos muestran una tierra rica, vibrante y llena de pueblos que, aunque poderosos, estaban destinados a presenciar la llegada de un plan mucho más grande, la promesa de Dios a Abraham y su descendencia. Esa tierra fértil, llena de ciudades fortificadas y gente valiente, se convertiría en el escenario donde se desarrollarían las historias que conoceremos en los próximos capítulos de la Biblia. 2. La tierra prometida y la promesa de Dios a Abraham. Imaginemos a Abraham, un hombre de fe caminando por desiertos y llanuras interminables, mirando hacia un horizonte desconocido. Dios se le aparece y le hace una promesa que cambiará para siempre la historia de la humanidad. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Abraham escucha, siente una mezcla de asombro y reverencia, pero también de incertidumbre, porque esa tierra ya está habitada por pueblos fuertes y ciudades fortificadas. Según la Biblia, Abraham no estaba solo en esta travesía. Su esposa Sara lo acompañaba, así como su sobrino Lot y un pequeño grupo de familiares y sirvientes. Cada paso que daban era una prueba de confianza en Dios, porque no sabían dónde terminaría su camino ni cómo podrían reclamar una tierra que no les pertenecía todavía. Sin embargo, la promesa de Dios no era solo geográfica, era espiritual y llena de esperanza. Esa tierra prometida sería un lugar donde su descendencia viviría, crecería y se convertiría en un pueblo elegido, guiado por la voluntad divina. Podemos imaginar el paisaje que Abraham veía: colinas suaves, valles fértiles, ríos cristalinos que serpenteaban por la tierra, y en la distancia, ciudades fortificadas de los pueblos cananeos, con torres y murallas que se alzaban hacia el cielo. Abraham sabía que no sería fácil. Esa tierra no estaba vacía, estaba llena de vida, de culturas y de habitantes que defendían sus hogares con valentía. Pero aún así, él dio un paso tras otro, confiando en que Dios cumpliría su palabra. En un momento, Abraham construyó altares en distintos lugares para rendir homenaje a Dios, mostrando gratitud y reconocimiento por la promesa recibida. Cada altar era un recordatorio tangible de la fe, un símbolo de que, aunque el camino fuera incierto, Dios guiaba cada decisión y cada paso. La Biblia enfatiza que Abraham creyó en la promesa de Dios y esa fe le fue contada como justicia. Su confianza se convirtió en ejemplo para todas las generaciones futuras. Así, la tierra prometida no era solo un territorio físico, era un escenario lleno de esperanza, fe y destino. Cada río, cada colina, cada valle estaba impregnado de la promesa de Dios, y cada paso que Abraham daba acercaba a su descendencia a un futuro lleno de propósito. Era la preparación de una nación que, aunque enfrentaría enemigos poderosos, siempre recordaría que la fidelidad a Dios era la clave para heredar la tierra prometida. 3. Los conflictos iniciales con los habitantes originales. A medida que los descendientes de Abraham crecían y se preparaban para entrar en la tierra prometida, no tardaron en encontrarse con un gran desafío: los pueblos que ya habitaban Canaán. Estos hombres y mujeres eran guerreros feroces, expertos en la defensa de sus ciudades fortificadas y orgullosos de su historia y tradiciones. Cada ciudad estaba protegida por altas murallas de piedra, torres de vigilancia y soldados entrenados desde la infancia para enfrentar cualquier invasión. La Biblia nos relata que estas primeras interacciones no siempre fueron amistosas. Los cananeos veían a los israelitas como extraños que llegaban para reclamar lo que ellos consideraban suyo. Imaginemos los campamentos israelitas avanzando lentamente entre colinas y valles, mientras los habitantes de Canaán observaban desde sus murallas con arcos tensados y lanzas listas para defender sus hogares. La tensión era palpable.
Cada encuentro podía desencadenar un conflicto abierto y cada paso requería estrategia y prudencia. No se trataba solo de guerra física, sino también de un choque de culturas y creencias. Los cananeos adoraban a múltiples dioses, construían templos y realizaban ceremonias que a los ojos de Dios eran erróneas, mientras que los israelitas traían consigo la fe en un solo Dios, la promesa de una tierra que había sido dada por el Señor y la convicción de que no estaban solos en su misión. Esto generaba un choque inevitable, donde la obediencia a Dios se enfrentaba a la resistencia de quienes querían mantener su dominio sobre la tierra. Aún así, la Biblia muestra que Dios estaba guiando cada paso de su pueblo. Los israelitas aprendían a moverse con cautela, a establecer alianzas estratégicas, a observar a los enemigos y a confiar en la protección divina. Cada ciudad que se encontraba en su camino representaba un desafío, una lección de paciencia, fe y planificación. Podemos imaginar escenas de exploradores israelitas observando desde colinas, mapas antiguos trazando rutas y líderes planeando cómo acercarse sin caer en trampas. Estos conflictos iniciales sentaron las bases para las grandes conquistas futuras. Mostraron que la fe por sí sola no bastaba. Era necesario el coraje, la estrategia y la confianza en el plan de Dios. Cada enfrentamiento, cada advertencia y cada victoria parcial enseñaban a los israelitas que la tierra prometida no sería tomada fácilmente, pero que con fidelidad y perseverancia podían superar incluso a los pueblos más fuertes y temidos de Canaán. Si estás disfrutando de esta historia de Palestina, la mayor nación enemiga de Israel, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir explorando junto a nosotros estas narrativas bíblicas llenas de fe, milagros y lecciones para la vida. También quiero que comentes aquí abajo cuál de los desafíos que enfrentó Israel te ha impactado más hasta ahora. Tu comentario ayudará a que más personas descubran estas historias tan poderosas y edificantes. 4. La esclavitud y el éxodo desde Egipto. Antes de que Israel pudiera reclamar la tierra prometida, Dios permitió que su pueblo creciera en Egipto, pero bajo condiciones difíciles. Los israelitas vivían como esclavos, trabajando duramente en construcciones, levantando ciudades y labrando campos bajo el sol abrasador. Podemos imaginar enormes bloques de piedra siendo transportados, hombres y mujeres agotados, niños observando con curiosidad y temor, y guardias egipcios supervisando cada movimiento con severidad. Cada día era una prueba de resistencia y paciencia, y aunque sufrían, Dios estaba preparando sus corazones y fortaleciendo su unidad. El pueblo de Israel, aunque oprimido, no perdió la fe. Sus familias se reunían en secreto para contar historias de Abraham, Isaac y Jacob, recordando la promesa de Dios y el futuro que les esperaba. La Biblia nos muestra cómo Dios escuchaba sus clamores, viendo cada lágrima y cada momento de sufrimiento y preparando un plan que cambiaría el curso de la historia. Entonces llegó Moisés, elegido por Dios para liderar a los israelitas hacia la libertad. Desde su infancia su vida estuvo marcada por el propósito divino, criado en el palacio del faraón, pero consciente de su pueblo y de su destino. Dios lo llamó a la orilla del desierto, en una zarza ardiente que no se consumía, y le dio la misión de confrontar al faraón y liberar a su pueblo. La visión de Dios era clara: no serían liberados por la fuerza de los hombres, sino por el poder y la guía divina. El éxodo comenzó con tensiones, miedo y expectativa. Los israelitas empacaban sus pocas pertenencias, guiados por Moisés, caminando bajo un sol brillante y sobre arena caliente, mientras el ejército egipcio los observaba a la distancia, sin comprender que algo mucho mayor que ellos estaba en marcha. Cada paso hacia la libertad
era un acto de fe, y cada noche bajo el cielo estrellado servía para recordarles que Dios estaba con ellos, protegiéndolos, guiándolos y mostrándoles que, aunque el camino fuera largo y difícil, la tierra prometida los esperaba al final. Podemos visualizar el momento culminante, el mar rojo frente a ellos, olas enormes que parecían insuperables, y Moisés levantando su bastón. Dios abrió un camino en medio del agua, y los israelitas cruzaron en seguridad, mientras los egipcios, confiados en su poder, quedaban atrapados por la fuerza divina. Cada paso era una lección de obediencia, fe y paciencia, recordando que la verdadera libertad viene de confiar plenamente en Dios. Así, la esclavitud en Egipto y el Éxodo no fueron solo eventos históricos, fueron momentos de transformación, de preparación espiritual y de demostración del poder de Dios, que marcaron para siempre la historia de Israel y su conexión con la tierra prometida. 5. Moisés y la visión de la tierra prometida. Después de años de caminar por el desierto, guiados por Dios, los israelitas llegaron a las fronteras de la tierra prometida. Moisés, su líder y profeta, subió al monte Nebo, como la Biblia nos relata, para contemplar la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Desde esa altura, Moisés podía ver un paisaje impresionante, valles fértiles, ríos serpenteantes, colinas y ciudades lejanas que algún día pertenecerían a su pueblo. La magnitud de la visión lo llenó de asombro y emoción, pero también de una profunda tristeza, porque él no cruzaría con ellos. Imaginemos a Moisés de pie, con su bastón firme, la túnica movida por el viento del desierto, mientras contempla la tierra bañada por la luz dorada del atardecer. Cada montaña y cada río eran un recordatorio de la promesa de Dios, un símbolo de que el camino recorrido, con todas sus pruebas y dificultades, no había sido en vano. Podía ver aldeas cananeas fortificadas, ciudades en lo alto de colinas y aldeas en los valles, todas llenas de vida, pero también señal de los desafíos que su pueblo tendría que enfrentar. A su alrededor, los israelitas descansaban en los campamentos, algunos miraban hacia arriba, hacia Moisés, conscientes de que él había sido el guía que los sacó de Egipto, enfrentó milagrosamente a sus enemigos y transmitió la ley de Dios. Podían sentir la gravedad del momento. Estaban a un paso de heredar lo que durante generaciones les había sido prometido, pero debían confiar en la guía divina y mantenerse unidos y obedientes. Moisés, con su corazón lleno de fe y amor por su pueblo, levantó los ojos al cielo y recordó las promesas de Dios, que su descendencia sería numerosa, que esa tierra sería un hogar para ellos y que, aunque enfrentaran pueblos poderosos, la fuerza divina los acompañaría. Cada valle que veía, cada río que brillaba al sol, cada colina y cada ciudad distante eran una promesa tangible. Dios cumple lo que promete. La Biblia enfatiza que Moisés no entraría en la tierra prometida debido a los momentos de desobediencia pasados, pero su visión servía para preparar a los israelitas. Cada uno debía comprender que la conquista no dependería solo de la fuerza humana, sino de la fe, la obediencia y la confianza en Dios. La tierra prometida se presentaba ante ellos como un objetivo concreto y un recordatorio de que las promesas divinas se cumplen a su tiempo y que la paciencia y la fe son esenciales para recibir lo que Dios tiene reservado. Así, la visión de Moisés en el monte Nebo no era solo un panorama geográfico, era un momento cargado de significado espiritual, un llamado a la perseverancia y un recordatorio de que la tierra prometida estaba destinada a un pueblo que confiara plenamente en la guía y el poder de Dios. Cada mirada hacia aquel paisaje inspiraba esperanza, determinación y la certeza de que, aunque los desafíos fueran grandes, la promesa divina nunca fallaría.
6. Josué y la primera conquista de Canaán. Después de la muerte de Moisés, Dios eligió a Josué para liderar a los israelitas y llevarlos finalmente a la tierra prometida. Imaginemos a Josué de pie frente a un campamento de miles de personas, con su bastón en la mano, respirando profundo mientras contempla el horizonte lleno de ciudades fortificadas, murallas altas y torres que se alzaban desafiantes contra el cielo. Sabía que cada paso que daría su pueblo estaría guiado por Dios, pero también que enfrentaría enemigos poderosos que no cederían fácilmente su tierra. El primer gran desafío fue Jericó. La ciudad estaba rodeada por muros enormes, casi imposibles de derribar, y en su cima se podían ver los arqueros vigilando cada movimiento de los israelitas. Josué siguió las instrucciones divinas. 7 sacerdotes con trompetas, el arca de la alianza en el centro del ejército y el pueblo marchando en procesión durante 7 días. Podemos imaginar el sol brillando sobre la arena del campamento, el viento moviendo las túnicas de los soldados y el sonido profundo de las trompetas resonando entre los muros de piedra. Cada paso era un acto de fe, y cada mirada de los soldados estaba llena de expectación y confianza en la promesa de Dios. En el 7º día, la tensión llegó a su punto máximo. Los israelitas rodearon la ciudad 7 veces y, siguiendo la orden de Dios, gritaron al unísono. Las murallas comenzaron a temblar, las piedras se desplomaron y los cananeos quedaron sorprendidos ante un milagro que solo podía provenir del poder divino. La Biblia describe este momento como una demostración de que la tierra prometida no se conquistaría por la fuerza humana, sino por la obediencia y la fe en Dios. Después de la caída de Jericó, los israelitas tomaron posesión de la ciudad, asegurando cada calle y cada casa, pero siempre respetando las instrucciones divinas de no tomar para sí los tesoros de los ídolos. Cada victoria era un recordatorio de que el éxito no dependía de estrategias militares sofisticadas, sino de la confianza absoluta en la guía de Dios y en su plan para su pueblo. Podemos imaginar escenas de celebración en el campamento, familias reunidas, hombres descansando y compartiendo historias, mujeres y niños maravillados ante lo que acababan de presenciar. Sin embargo, Josué sabía que esto era solo el comienzo. Canaán estaba llena de ciudades y pueblos que resistirían, y cada conquista futura requeriría la misma fe, paciencia y obediencia que demostraron ese día. Así, la primera conquista de Josué en Canaán no fue simplemente una victoria militar, fue un acto de entrega, un milagro que mostró al pueblo de Israel que la tierra prometida estaba protegida por el poder de Dios, y que cada desafío que enfrentaran podía superarse si permanecían fieles y obedientes. Cada muro derribado, cada ciudad tomada, recordaba a todos que el verdadero liderazgo y la verdadera fuerza provenían de seguir la voluntad divina. 7. Los filisteos, los enemigos permanentes. Mientras Israel avanzaba en la tierra prometida, surgió un enemigo constante y formidable: los filisteos. Este pueblo se había establecido en la región costera de Canaán, dominando ciudades estratégicas como Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Eran guerreros expertos, entrenados desde jóvenes en el manejo de armas de hierro y estrategias militares que los hacían temibles incluso para los más valientes israelitas. La Biblia nos describe a los filisteos como un pueblo orgulloso y fuerte, que siempre representaría un desafío para el crecimiento y la seguridad de Israel. Podemos imaginar sus ciudades fortificadas, murallas altas de piedra, torres vigilando cada camino, catapultas listas para defender la costa y soldados patrullando constantemente. Desde la distancia, sus estandartes ondeaban al viento, recordando a todos su presencia y poderío. Los filisteos no solo eran hábiles en la guerra, también controlaban rutas comerciales y recursos estratégicos,
lo que les daba ventaja y riqueza, aumentando su influencia sobre la región. Para Israel, enfrentarse a los filisteos no era una opción temporal, sino un desafío permanente. Cada encuentro podía convertirse en batalla. Cada frontera era un lugar de tensión constante, y la seguridad del pueblo dependía de la fe en Dios y de la valentía de sus líderes y guerreros. Las historias de la Biblia nos muestran cómo, incluso cuando el ejército de Israel parecía pequeño frente a la fuerza filistea, la guía divina les daba coraje y dirección para enfrentar lo aparentemente imposible. Los filisteos también representaban un contraste cultural y religioso. Mientras ellos adoraban a dioses como Dagón y confiaban en su poderío militar, los israelitas dependían de un solo Dios, cuya fuerza y promesas superaban cualquier fortaleza humana. Este choque no era solo físico, sino espiritual y moral. Cada victoria israelita demostraba que la fe y la obediencia a Dios podían superar la fuerza bruta de los enemigos más poderosos. Imaginemos a los filisteos entrenando a sus guerreros, jóvenes fuertes practicando con espadas y lanzas, caballos y carros de guerra listos, y las aldeas llenas de actividad, mientras la gente se preparaba para posibles conflictos. Cada día representaba una amenaza, y cada movimiento de Israel era observado y desafiado. Sin embargo, a pesar de su poder, la Biblia nos recuerda que su destino estaba bajo el control de Dios y que, aunque parecieran invencibles, no podían detener el plan divino para el pueblo elegido. Así, los filisteos se convirtieron en enemigos permanentes de Israel, una presencia que marcaría la historia del pueblo de Dios durante generaciones. Su fuerza y arrogancia servían como recordatorio constante de que la dependencia de Dios, la fe y la obediencia eran esenciales para superar cualquier desafío, por grande que fuera. Cada enfrentamiento, cada tensión en la frontera, enseñaba a Israel que la verdadera victoria no residía solo en las armas, sino en la confianza plena en el poder y la guía del Señor. Si esta historia de Palestina, la mayor nación enemiga de Israel, te está inspirando, asegúrate de darle like y de suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna historia bíblica llena de enseñanzas y aventuras que te harán reflexionar. Además, quiero que comentes abajo, ¿qué enseñanza de esta historia crees que puede aplicarse a los desafíos de tu propia vida? Compartir tu opinión ayuda a que más personas puedan descubrir y aprender de estas historias. 8. La lucha por la tierra bajo los jueces. Después de la muerte de Josué, Israel entró en un período complejo. No tenía un rey, sino jueces, líderes levantados por Dios para guiar al pueblo en tiempos de crisis. La tierra prometida estaba dividida y rodeada de enemigos poderosos, cananeos, filisteos y otros pueblos que continuamente atacaban y amenazaban a Israel. Cada generación enfrentaba nuevos desafíos y cada batalla era una prueba de fe, obediencia y valentía. Podemos imaginar a Débora, la profetisa y juez, sentada bajo una palmera, escuchando los clamores del pueblo, mientras planificaba la estrategia para liberar a Israel de la opresión de los cananeos. A su lado, Barak reunía a los guerreros, instruyéndolos con precisión y determinación. El viento movía las túnicas de los soldados, los tambores de guerra resonaban en los valles y la tensión era palpable. Cada decisión podía cambiar el destino de toda una nación. Gedeón, otro juez elegido por Dios, nos muestra la importancia de la fe sobre la fuerza. Con un pequeño grupo de hombres, apenas un tercio de lo que parecía necesario, enfrentó a un ejército enemigo mucho más grande. La Biblia describe cómo Dios guió cada acción, desde la elección de los soldados hasta la manera de atacar. Podemos visualizar la noche antes de la batalla.
antorchas encendidas, cuernos y cánticos estratégicos, y un ejército diminuto avanzando confiado, sabiendo que la victoria no dependía del número, sino de la obediencia y el plan divino. Sansón, con su fuerza prodigiosa, enfrentó a los filisteos en múltiples ocasiones. Imaginemos sus hazañas, derribando columnas, derrotando a enemigos con sus propias manos, siempre consciente de que su fuerza provenía de Dios y que debía usarla para proteger a su pueblo. Cada batalla era espectacular, pero también un recordatorio de que el poder humano, por sí solo, no bastaba. La verdadera fuerza estaba en la fe y en cumplir la voluntad de Dios. Durante esta época, la lucha por la tierra no era solo militar, sino también espiritual y cultural. Los jueces guiaban al pueblo, enseñaban la ley de Dios y recordaban a Israel que obedecer al Señor era esencial para mantener la tierra prometida bajo su control. Cada victoria fortalecía la fe, cada derrota servía de advertencia y cada líder elegido por Dios mostraba que, aunque los enemigos fueran poderosos, nada podía detener a aquellos que confiaban plenamente en Él. Así, la lucha por la tierra bajo los jueces no era solo una serie de batallas. Era un período de aprendizaje, de fe y de preparación para la consolidación futura de Israel. Cada historia de valor, estrategia y milagro divino demostraba que la tierra prometida era más que territorio. Era un escenario donde Dios manifestaba su poder y enseñaba a su pueblo a depender de Él en todo momento. El 9. La unción de Saúl y la monarquía israelita. Después de años de que Israel fuera gobernado por jueces, el pueblo pidió un rey. Querían un líder fuerte, capaz de unificar a las tribus y protegerlos de los enemigos que constantemente los amenazaban. Dios escuchó el clamor del pueblo, pero también dejó claro que el rey debía ser elegido por él. Fue entonces cuando Samuel, el profeta, recibió la instrucción divina de ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Imaginemos la escena. Samuel llevando aceite sagrado mientras Saúl, un hombre alto y de aspecto imponente, se arrodilla frente a él. La habitación está iluminada por la luz cálida de lámparas de aceite y un silencio reverente llena el espacio. Samuel vierte el aceite sobre la cabeza de Saúl y le declara que Dios lo ha escogido para guiar a Israel, un acto que simboliza la bendición divina y la autoridad espiritual que lo acompañará durante su reinado. Saúl no era solo un líder militar, representaba la esperanza de un pueblo que necesitaba unidad. Después de su unción, viaja por las tribus, consolida alianzas y organiza el ejército, preparándose para enfrentar a los filisteos, quienes continuaban siendo la mayor amenaza. La Biblia nos describe cómo, aunque poderoso, Saúl debía depender de Dios para tomar decisiones, aprender a liderar con justicia y guiar a Israel con sabiduría. Podemos visualizar al joven rey observando los campamentos, revisando estrategias, entrenando soldados y escuchando a los ancianos y líderes de cada tribu. La presión era enorme. Cada decisión podía afectar la seguridad y la unidad del pueblo, y cada batalla era un recordatorio de que su poder provenía de la autoridad otorgada por Dios, no de su propia fuerza. Además, la unción de Saúl marcó el inicio de la monarquía israelita, una etapa histórica crucial en la que Israel dejó de ser una confederación de tribus gobernadas por jueces y comenzó a organizarse bajo un liderazgo centralizado. Cada ciudad fortificada, cada frontera vigilada y cada preparación militar reflejaba el inicio de una nación unida, pero aún dependiente de la guía divina para sobrevivir y prosperar. Así, la unción de Saúl no fue solo un acto ceremonial, sino el comienzo de una nueva era, una etapa donde el pueblo de Dios aprendería a combinar liderazgo humano con obediencia divina, donde las victorias y derrotas servirían para enseñar lecciones de fe,
estrategia y dependencia en el poder de Dios. Cada paso del rey, cada batalla enfrentada y cada decisión tomada serían recordatorios de que Israel debía mantenerse fiel al plan del Señor para asegurar la protección y la prosperidad de la tierra prometida. 10. David y la victoria sobre Goliat. En los campos de Israel, entre las montañas y valles donde pastores cuidaban de sus rebaños, surgió un desafío que cambiaría para siempre la historia del pueblo. Goliat, el gigante filisteo. Vestido con armadura pesada, armado con espada y lanza, su sola presencia aterrorizaba al ejército israelita. Cada día, Goliat salía al valle y retaba a Israel, desafiando su valor y su fe. Los soldados se escondían, temerosos de enfrentarlo, y el ambiente estaba lleno de tensión y miedo. Pero en medio de este escenario, un joven llamado David llegó al campamento. No era soldado experimentado, sino pastor, acostumbrado a cuidar ovejas y protegerlas de leones y osos con su honda y su fe en Dios. La Biblia nos cuenta que David escuchó los insultos de Goliat y sintió indignación. ¿Cómo podía este gigante desafiar al ejército de Dios y humillar al pueblo elegido? Movido por la valentía y la fe, se ofreció para enfrentarlo, confiando en que Dios lo guiaría y le daría la victoria. Imaginemos a David caminando hacia el valle, con su honda en la mano y unas piedras lisas recogidas del río. Su corazón latía con fuerza, pero su mirada estaba fija y llena de determinación. Detrás de él, el ejército de Israel observaba con asombro y esperanza. Nunca habían visto a alguien enfrentarse a Goliat sin armadura ni armas convencionales, solo con fe y coraje. Cuando David llegó frente a Goliat, el gigante se burló de él, pero el joven pastor respondió con palabras de confianza y fe. No venía con fuerza humana, sino con el poder de Dios. Tomó una piedra, la colocó en su honda, giró con precisión y lanzó. La piedra voló por el aire, golpeando al gigante en la frente, derribándolo instantáneamente. Goliat cayó al suelo, y el ejército filisteo quedó paralizado de incredulidad. La victoria de David no fue solo física, sino espiritual. Demostró que la fe en Dios supera cualquier fuerza humana, por grande que parezca. Los israelitas celebraron, levantando a David como un héroe. Su valentía y confianza en Dios inspiraron a toda la nación, mostrando que la verdadera fuerza no reside en el tamaño del enemigo, ni en el poder militar, sino en la fidelidad y obediencia al Señor. Cada piedra lanzada, cada palabra de fe, cada paso de David hacia el gigante se convirtió en un ejemplo eterno de coraje, esperanza y dependencia de Dios. Así, la victoria sobre Goliat no fue solo un acto heroico, sino una lección para todas las generaciones. Incluso los desafíos más gigantescos pueden ser vencidos cuando se confía plenamente en Dios. El joven pastor, armado solo con su fe y su honda, se convirtió en símbolo de que la obediencia divina puede transformar lo imposible en victoria, y que Israel, aunque rodeado de enemigos poderosos, siempre podía contar con la guía y protección del Señor. 11. La expansión de Israel y los territorios vecinos. Tras la victoria de David sobre Goliat y la consolidación de su liderazgo, Israel comenzó un proceso de expansión y fortalecimiento en la tierra prometida. Cada victoria militar, cada alianza estratégica y cada ciudad conquistada permitía que el pueblo creciera y se estableciera con más seguridad. Pero también enfrentaba nuevos desafíos en territorios vecinos, donde pueblos cananeos, filisteos y arameos observaban y esperaban la oportunidad de recuperar lo perdido. Podemos imaginar a David recorriendo las fronteras de Israel, montando su caballo, evaluando ciudades fortificadas y aldeas lejanas, mientras los habitantes locales miraban con respeto y temor.
Los mapas antiguos, aunque invisibles para nosotros, se desplegaban en su mente. Montañas, ríos, valles fértiles y rutas comerciales que debían protegerse para asegurar el suministro y la comunicación entre tribus. Cada territorio conquistado era un paso hacia la consolidación de una nación, pero también un recordatorio de que la expansión no dependía solo de la fuerza, sino de la sabiduría y la obediencia a Dios. Israel no solo expandía su influencia militar, sino también su presencia cultural y espiritual. En las ciudades incorporadas se establecían templos dedicados a Dios, se enseñaba la ley de Moisés y se organizaban comunidades que fortalecían la identidad del pueblo elegido. La Biblia nos muestra cómo cada acción, cada conquista y cada asentamiento debía ser guiada por el plan divino para que la nación creciera en orden, justicia y fe. Los territorios vecinos observaban con recelo. Los filisteos seguían siendo una amenaza constante en la costa, mientras que los arameos y otros pueblos del norte y este esperaban cualquier oportunidad para invadir. Cada frontera se convirtió en un escenario de vigilancia, estrategia y enfrentamientos controlados, donde la inteligencia militar y la confianza en Dios se combinaban para proteger al pueblo y garantizar su supervivencia. Podemos visualizar a los ejércitos israelitas patrullando colinas y valles, entrenando en el uso de armas, asegurando caminos y aldeas, mientras los líderes planeaban movimientos precisos para consolidar la seguridad de la nación. Las celebraciones tras cada victoria eran intensas. Hombres, mujeres y niños reunidos, familias compartiendo alimentos, mientras se narraban historias de valor y fe que inspiraban a toda la comunidad. Así, la expansión de Israel y el control de los territorios vecinos no fue solo un logro militar, sino una manifestación de la guía de Dios en la historia. Cada paso hacia la consolidación de la tierra prometida reforzaba la fe del pueblo y demostraba que, aunque los enemigos fueran numerosos y poderosos, la obediencia y la dependencia del Señor podían transformar desafíos imposibles en victorias históricas. La nación crecía no solo en extensión, sino en fuerza, unidad y fe, consolidando la visión de un Israel fuerte y protegido bajo la dirección divina. Si esta historia de Palestina, la mayor nación enemiga de Israel, te está cautivando, dale like al video y suscríbete al canal para no perderte ninguna narrativa bíblica llena de milagros, batallas y enseñanzas que inspiran. También quiero que dejes tu comentario abajo. ¿Cuál de los episodios de esta historia te ha impactado más hasta ahora? Tu opinión ayudará a que más personas puedan conocer y aprender de estas historias tan poderosas. 12. La división del reino y las amenazas externas. Tras la muerte de Salomón, Israel experimentó un cambio profundo. El reino se dividió en dos partes. Al norte, el reino de Israel, y al sur, el reino de Judá. Esta división, aunque prevista en el plan divino por las consecuencias de la desobediencia del pueblo, creó vulnerabilidades y nuevas amenazas externas. Los enemigos que antes podían haber sido enfrentados con unidad, ahora veían la oportunidad de atacar y presionar a los reinos debilitados. Podemos imaginar el panorama. Ciudades fortificadas, vigiladas por soldados atentos, reyes y consejeros planificando estrategias para proteger sus fronteras, y aldeas en los valles donde los campesinos trabajaban la tierra, conscientes de que cada jornada podía ser interrumpida por ataques inesperados. La Biblia nos relata cómo los filisteos, arameos, amonitas y otros pueblos vecinos aprovecharon esta división, desafiando a Israel y Judá y obligando al pueblo a depender aún más de la guía de Dios. En este periodo, los reyes debían tomar decisiones cruciales. Cada batalla perdida o ganada podía definir la supervivencia del reino. Imaginemos los campamentos militares al amanecer.
soldados preparando armas, carros de guerra alineados, el eco de tambores y trompetas que anunciaban la movilización. Cada ciudad fronteriza era un punto estratégico y cada torre de vigilancia servía para alertar sobre incursiones enemigas. Pero no todo era temor y guerra. Los profetas continuaban su labor, recordando al pueblo la necesidad de fidelidad a Dios y la importancia de la justicia y la obediencia. En los palacios reales se consultaba a los sabios y se leían las leyes de Dios, mientras los ciudadanos miraban hacia sus líderes en busca de protección y guía. Y cada decisión política y militar estaba marcada por la tensión entre la supervivencia humana y la dirección divina. Así, la división del reino no solo marcó un cambio político, sino que amplificó los desafíos externos y la dependencia de Dios. Los conflictos con filisteos y otros pueblos mostraban que, aunque los reinos estaban separados, la protección y la victoria solo podían lograrse siguiendo la voluntad divina. Cada enfrentamiento, cada alianza y cada estrategia reflejaba la necesidad de fe, unidad y obediencia, recordando al pueblo que, aunque la tierra prometida estaba dividida, el cuidado y la guía de Dios permanecían constantes. La historia de esta división nos enseña que la fuerza humana es limitada y que la verdadera seguridad reside en la confianza y obediencia al Señor. Israel y Judá aprendieron que, aunque enfrentaran amenazas externas, el poder de Dios era su mayor defensa y que cada desafío debía ser enfrentado con fe, estrategia y dependencia de su plan perfecto. 13. La caída y exilio parcial de Israel. A medida que pasaban los años, la desobediencia y la idolatría comenzaron a cobrar su precio en el reino de Israel. La Biblia nos relata cómo, a pesar de las advertencias de los profetas, el pueblo se alejaba de los caminos de Dios, confiando en su propia fuerza y en alianzas humanas. Este alejamiento provocó que las naciones vecinas, que siempre observaban atentamente a Israel, aprovecharan la oportunidad para invadir y debilitar al reino. Podemos imaginar ciudades fortificadas siendo tomadas, murallas derrumbadas y aldeas saqueadas. Familias corrían hacia los campamentos, llevando lo poco que podían salvar, mientras soldados intentaban resistir la invasión sin suficiente fuerza. El miedo y la tristeza se podían ver en los ojos de los israelitas, y el pueblo comprendía que su desgracia no era solo militar, sino también espiritual. Habían perdido la protección de Dios al alejarse de Él. El exilio parcial significó que muchas personas fueron llevadas cautivas a tierras lejanas. Hombres, mujeres y niños caminaban con cadenas, cargando sus pertenencias y con la incertidumbre de no saber si regresarían. Podíamos imaginar escenas de tristeza y desolación, aldeas vacías, campos abandonados, templos cerrados y el silencio interrumpido solo por el sonido de los pasos de los cautivos. Sin embargo, incluso en medio del dolor, Dios enviaba profetas para recordar al pueblo que la esperanza no estaba perdida, que la restauración sería posible si volvían a Él con humildad y arrepentimiento. La caída de Israel también fue un recordatorio para las futuras generaciones. La tierra prometida no puede ser mantenida solo con fuerza humana. Requiere obediencia, justicia y fidelidad a Dios. Cada ciudad tomada y cada pueblo conquistado por los enemigos demostraba que la protección divina es el verdadero poder detrás de cualquier nación. Los profetas instruían al pueblo, alentándolos a mirar hacia el futuro, a reconstruir su fe y a prepararse para el regreso a la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Así, la caída y el exilio parcial no fueron solo un castigo, sino una lección que combinaba historia, fe y esperanza. Enseñaron que, aunque el pueblo enfrentara derrotas, la misericordia y la guía de Dios seguían presentes. Cada desafío vivido
se convertía en un recordatorio de que sin Dios, incluso la tierra prometida puede perderse, pero con Él siempre hay oportunidad de restauración, redención y retorno. 14. La tierra como escenario de conflictos históricos. La tierra prometida, con su riqueza, montañas, valles y ríos, no fue solo un lugar de asentamiento para Israel. Se convirtió en un escenario donde se desarrollaron innumerables conflictos históricos. Cada ciudad, cada fortaleza y cada ruta estratégica tenía un valor vital, y los pueblos vecinos siempre estaban atentos, listos para invadir, presionar o recuperar lo que consideraban suyo. La Biblia nos muestra cómo esta región estaba marcada por la lucha constante, donde la historia de Israel y sus enemigos se entrelazaba de manera inseparable. Imaginemos los campos abiertos de Canaán, atravesados por ejércitos en formación. Soldados israelitas patrullando las fronteras, arqueros en las colinas, carros de guerra desplazándose a través de caminos polvorientos, mientras los filisteos y otros enemigos vigilaban desde sus torres y fortalezas. Cada día era una mezcla de tensión y preparación. Aldeas fortificadas, campamentos improvisados y profetas transmitiendo mensajes de Dios, recordando que la victoria solo era posible a través de la fe y la obediencia. La tierra misma parecía ser testigo de cada batalla, cada victoria y cada derrota. Las murallas derribadas de Jericó, los campos arrasados por los invasores, los ríos cruzados en tiempos de necesidad, todo formaba parte de una narrativa viva que enseñaba lecciones de valor, estrategia y dependencia del poder divino. Cada conflicto reflejaba no solo el enfrentamiento físico entre ejércitos, sino también la lucha espiritual. El pueblo de Dios aprendía que sin fidelidad la tierra podía ser arrebatada y que la obediencia a Él era la clave para mantener la protección y prosperidad de Israel. Podemos imaginar los campamentos de los enemigos observando el crecimiento de Israel. Filisteos y cananeos en sus torres, arameos planeando incursiones, reyes evaluando alianzas estratégicas. Cada acción de Israel, cada movimiento del ejército y cada decisión de sus líderes eran analizados cuidadosamente, mostrando que la historia de esta tierra estaba constantemente en juego. Aún en medio de la guerra y la tensión, la Biblia nos recuerda que Dios guiaba los destinos, que su poder era supremo y que los acontecimientos históricos no ocurrían por casualidad, sino como parte de un plan divino más amplio. Así, la tierra prometida se convirtió en un escenario de historia viva, donde los desafíos externos, las conquistas y las defensas enseñaban a Israel la importancia de la fe, la obediencia y la unidad. Cada conflicto histórico, cada batalla y cada enfrentamiento con enemigos poderosos reforzaba la lección de que la verdadera seguridad y prosperidad no venían de la fuerza humana, sino de la guía y protección de Dios. La tierra, rica y estratégica, era tanto una bendición como una prueba constante para el pueblo elegido. 15. La lección final. Fe, paciencia y dependencia de Dios. Después de siglos de luchas, conquistas, derrotas y restauraciones, la historia de Israel nos deja una enseñanza profunda. La verdadera fortaleza no reside en la fuerza de los ejércitos, ni en la astucia de los hombres, sino en la fe, la paciencia y la completa dependencia de Dios. Cada victoria sobre los filisteos, cada ciudad conquistada, cada desafío enfrentado a lo largo de los años fue una lección para el pueblo. Sin Dios, incluso la tierra prometida, rica y fértil, no podría mantenerse segura ni florecer. Podemos imaginar a los israelitas reunidos en colinas y valles, contemplando la tierra que Dios les había dado. Niños corriendo por los campos, pastores guiando a sus rebaños, familias reconstruyendo aldeas, y líderes recordando constantemente que cada paso adelante dependía de la obediencia al Señor.
Cada río que cruzaban, cada montaña que escalaban y cada ciudad que defendían les recordaba que su historia estaba guiada por un plan divino más grande, que no podía ser reemplazado por la fuerza humana. La Biblia nos muestra que, aunque enfrentaron poderosos enemigos como los filisteos, arameos y cananeos, y aunque el reino se dividió y sufrió exilios parciales, la promesa de Dios nunca falló. Cada profeta, cada juez y cada rey era un recordatorio vivo de que la dependencia de Dios era esencial para sobrevivir y prosperar. Los milagros, las victorias inesperadas y la guía divina enseñaban al pueblo que, en medio de la adversidad, la paciencia y la fe producen resultados que la fuerza humana nunca podría lograr por sí sola. Visualicemos el momento final de esta narrativa. La tierra prometida, con sus valles verdes, ríos cristalinos y ciudades reconstruidas, bajo un cielo iluminado por el sol, mientras el pueblo reflexiona sobre su historia. Cada batalla, cada desafío y cada triunfo se convierte en un testimonio de que Dios cumple sus promesas, que su poder protege a los que confían y que la verdadera seguridad viene de caminar bajo su guía. La tierra, aunque llena de conflictos, se transforma en un símbolo eterno de fe y esperanza, recordando a todas las generaciones que la obediencia y la dependencia de Dios son la clave para enfrentar cualquier adversidad. Así, la historia de Palestina, según la Biblia, nos deja una lección clara y poderosa. Aunque los enemigos sean numerosos y los desafíos enormes, la fe firme, la paciencia constante y la completa dependencia del Señor permiten a su pueblo superar lo imposible. Cada piedra de Jericó, cada victoria de David, cada profeta que habló y cada rey que guió a Israel son recordatorios de que el éxito verdadero depende de Dios y que su plan, aunque a veces misterioso, siempre lleva a la restauración y la bendición del pueblo elegido. Hemos recorrido juntos siglos de historia, guerras y desafíos, desde los primeros habitantes de Canaán hasta las batallas que marcaron el destino de Israel. Hemos visto cómo la tierra de Palestina se convirtió en un territorio lleno de conflictos, donde cada generación enfrentó enemigos poderosos y cada paso hacia la tierra prometida estuvo marcado por pruebas de fe y perseverancia. Si alguna vez has sentido que tus propios desafíos son imposibles de superar, que los obstáculos parecen insalvables o que los enemigos de tu vida te superan, la historia de Israel frente a Palestina nos deja una lección clara. La verdadera fuerza no está en el tamaño del enemigo ni en la estrategia humana, sino en la fe, la paciencia y la dependencia de Dios. Al igual que los israelitas aprendieron a confiar en la guía divina para conquistar y proteger la tierra prometida, nosotros también podemos enfrentar nuestros desafíos diarios con esperanza, fe y determinación. Cada conflicto, cada prueba, cada dificultad puede transformarse en una oportunidad de crecimiento y victoria cuando ponemos nuestra confianza en lo que es más grande que nosotros. Por eso, al mirar la historia de Palestina, la mayor nación enemiga de Israel, comprendemos que aunque los enemigos sean fuertes y los caminos difíciles, siempre existe una solución: la obediencia a Dios, la fe inquebrantable y la certeza de que Él guía cada paso hacia la victoria. Que esta historia inspire tu corazón, fortalezca tu espíritu y te recuerde que, incluso frente a los desafíos más grandes, nunca estamos solos. Si disfrutaste de esta historia de Palestina, la mayor nación enemiga de Israel, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias bíblicas llenas de fe, milagros y enseñanzas. Antes de irte, comparte este video con alguien que pueda inspirarse o aprender de esta historia. Y déjanos un comentario. ¿Qué lección de esta historia aplicarás en tu vida hoy?
Cada comentario ayuda a que más personas descubran estas historias poderosas y edificantes.